Bienvenidos de nuevo a este nuestro espacio donde exploramos lo mejor del entretenimiento que nos llega desde Turquía. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy, porque vamos a hablar de algo que ha desatado una auténtica locura, una historia que nos ha robado el aliento y nos ha hecho creer en el amor eterno. Sí, hablo de la pareja que conquistó nuestras pantallas y nuestros corazones, Can Yaman y Demet Özdemir en Erkenci, o lo que es lo mismo para muchos de nosotros, Pájaro Soñador. ¿Quién no recuerda a Can Divit, ese fotógrafo bohemio, impulsivo y tremendamente atractivo, y a Sanem Aydin, esa joven soñadora y apasionada que buscaba su propio camino en el mundo editorial? La química entre Can y Demet era, y sigue siendo, algo fuera de serie. Parecía que habían nacido para interpretar estos personajes, que se habían fundido con ellos hasta el punto de que era imposible imaginarlos a ellos sin sus roles. Y es precisamente esa chispa, esa energía que irradiaban juntos, lo que hizo que Erkenci fuera un fenómeno global. Esta serie no fue solo un éxito en Turquía, sino que conquistó audiencias en incontables países, traduciéndose a decenas de idiomas y generando un fandom masivo que aún hoy recuerda con cariño cada detalle de esta mágica producción. Pero, ¿qué fue lo que hizo que esta serie, y en particular la conexión entre Can y Demet, resonara tan profundamente en nosotros? Creo que fue la autenticidad. A pesar de las situaciones a veces cómicas, a veces dramáticas, que vivían Can y Sanem, sus emociones se sentían reales. Vimos sus peleas, sus celos, sus malentendidos, pero sobre todo, vimos cómo su amor crecía, cómo se superaban a sí mismos y a sus miedos por estar juntos. Y eso, amigos míos, es un mensaje universal que todos podemos entender y anhelar. En un mundo saturado de historias predecibles, Erkenci ofreció una perspectiva fresca y honesta del amor, mostrando que incluso las relaciones más intensas requieren trabajo, comprensión y una dosis saludable de perdón. Recuerdo perfectamente esas escenas iniciales, cuando Sanem entra en la vida de Can casi por accidente y él, con su porte despreocupado, la mira con esa mezcla de diversión y algo más profundo que empezaba a nacer. Y Sanem, tan inocente pero con una determinación férrea, le plantaba cara, lo desafiaba, y poco a poco iba derrumbando sus muros. La forma en que él se enamoraba de su espontaneidad, de su honestidad, de su risa, era mágico. Y la forma en que ella, a pesar de sus locuras iniciales, encontraba en él a su protector, a su confidente, a su amor verdadero. Esta dinámica de enemigos a amantes fue magistralmente ejecutada, manteniendo a los espectadores al borde de sus asientos, ansiosos por ver cómo evoluciona su relación. Cada interacción estaba cargada de subtexto, de miradas furtivas y de diálogos ingeniosos que dejaban entrever la atracción subyacente. Hablemos de esos gestos. Las miradas que lo decían todo. Esos roces sutiles que parecían cargar con toda la electricidad del universo. La forma en que Can la envolvía en sus brazos, como si ella fuera lo más frágil y preciado del mundo. Y Sanem aferrándose a él, encontrando en su fuerza su propio refugio. Era una danza de miradas, de sonrisas, de silencios elocuentes que nos mantenían pegados a la pantalla, esperando el siguiente capítulo, deseando que fueran felices para siempre. La dirección de fotografía y la iluminación jugaron un papel crucial en realzar esta conexión visual, creando atmósferas íntimas y románticas que amplificaban la intensidad de sus sentimientos. Y no podemos olvidar el contexto. La agencia de publicidad Pájaros con sus personajes excéntricos y sus situaciones a menudo rocambolescas. La rivalidad entre Can y su hermano Emre, las intrigas de Aylin, las locuras de la tía. Todo ello creaba un telón de fondo perfecto para que la historia de amor entre Can y Sanem brillara con más intensidad. Era como si el caos del mundo exterior solo sirviera para fortalecer el vínculo que ellos compartían. La agencia Pájaros no era solo un escenario, sino un personaje más, con sus propios dramas y comedias, que servían para poner a prueba y, paradójicamente, fortalecer la relación de nuestros protagonistas. Los giros argumentales, a menudo sorprendentes, mantenían la trama fresca y emocionante, asegurando que nunca hubiera un momento de aburrimiento. Uno de los aspectos más fascinantes de su relación en la serie es cómo evolucionó. Empezaron con una tensión innegable, casi como una guerra de sexos en miniatura, pero debajo de esa fachada se escondía una atracción irresistible. Can, el tipo que juraba no querer nada serio, se veía irremediablemente atraído por la dulzura y la autenticidad de Sanem. Y Sanem, la chica que soñaba con ser escritora y que se sentía un poco perdida, encontraba en Can a alguien que la veía de verdad, que apreciaba su esencia. Esta evolución fue clave para la credibilidad de la historia. No fue un amor a
primera vista instantáneo, sino un proceso gradual de descubrimiento mutuo, donde las imperfecciones se convertían en fortalezas y las diferencias se complementaban. Las escenas de celos, por ejemplo, eran una obra de arte en sí mismas. Kan, con esa mirada de yo no soy celoso, intentando disimular su enfado cuando otro hombre se acercaba a Sanem, era sencillamente adorable. Y Sanem también jugando un poco, disfrutando de esa posesividad que en el fondo sabía que venía de un amor profundo. Esos pequeños detalles hacían que los personajes fueran más humanos, más cercanos. Los celos en Erkenci-Kus no eran destructivos, sino una manifestación de la intensidad de sus sentimientos, a menudo teñidos de humor y ternura, que hacían que el público se identificara aún más con sus luchas internas y externas. ¿Y qué decir de los momentos románticos? Los picnics improvisados, las cenas a la luz de las velas, las escapadas a la naturaleza. Cada instante que compartían juntos estaba impregnado de una magia especial. La forma en que se decían te quiero no era solo con palabras, sino con gestos, con miradas, con esa conexión que iba más allá de lo físico. Era un amor que se nutría de la admiración mutua, del respeto y de la complicidad. Las escenas románticas estaban filmadas con una sensibilidad exquisita, convirtiéndose en verdaderos deleites visuales que dejaban al público suspirando de amor. Desde paseos bajo la luna hasta confesiones apasionadas en la azotea, cada momento era un recordatorio de la belleza del amor joven y verdadero. Además, la serie abordó temas importantes de una manera muy accesible. La lucha de Sanem por encontrar su identidad, sus sueños y su lugar en el mundo. La necesidad de Kan de liberarse de las presiones de su pasado y de su familia. Ambos personajes, a su manera, estaban en un viaje de autodescubrimiento y se apoyaban mutuamente en ese proceso. Eso es lo que hace que una relación sea realmente fuerte y duradera, la capacidad de crecer juntos y de inspirarse mutuamente. La serie no solo ofreció romance sino también mensajes inspiradores sobre la superación personal, la importancia de seguir los propios sueños y la construcción de una identidad sólida, tanto individual como en pareja. Y la banda sonora, ¡ay, la banda sonora! Cada canción parecía estar hecha a medida para las escenas, intensificando las emociones, subrayando los momentos clave. Esas melodías nos transportaban directamente al corazón de Estambul, a los tejados de las casas, a los rincones secretos donde Kan y Sanem vivían su amor. La música fue un elemento fundamental para crear la atmósfera envolvente de la serie, complementando a la perfección cada escena y dejando una huella imborrable en la memoria de los espectadores. Canciones pegadizas y emotivas que aún hoy resuenan en las playlists de los fans. Pero, ¿qué pasó después de la serie? La pregunta que muchos de nosotros nos hemos hecho. La química entre Can Yaman y Demet Özdemir era tan palpable que era inevitable que surgieran rumores y esperanzas de que su romance trascendiera la pantalla. Y si bien es cierto que su conexión era evidente y admirada por todos, es importante recordar que al final, ellos son actores que dan vida a personajes. Sin embargo, esa admiración por su talento y por la forma en que hicieron creer en ese amor eterno es algo que nadie nos puede quitar. La forma en que se complementaban en pantalla, su complicidad y la pasión que transmitían, alimentaron las fantasías de sus seguidores. La forma en que promocionaron la serie, cómo se apoyaban mutuamente en cada evento, cómo hablaban con tanto cariño el uno del otro, todo ello alimentaba esa ilusión de que tal vez, solo tal vez, ese amor de ficción pudiera convertirse en realidad. Y aunque los caminos de la vida los hayan llevado por senderos distintos, el recuerdo de Kan y Sanem, y de la magia que crearon juntos, sigue vivo en nuestros corazones. La imagen pública y la química en pantalla generaron una profunda conexión con la audiencia, que se volcó en apoyar cada uno de sus proyectos posteriores. Creo que el éxito de Erkenci-Kus y de la pareja Can Yaman y Demet Özdemir reside en esa capacidad de evocar en nosotros emociones puras y universales, la ilusión del primer amor, la emoción de la conquista, el dolor de la separación y la alegría del reencuentro. Nos hicieron creer en ese cuento de hadas moderno, donde el príncipe azul no es perfecto pero ama de verdad, y la princesa no es una doncella en apuros, sino una mujer con sueños y con fuerza. Erkenci-Kus demostró que las historias de amor sencillas, pero contadas con autenticidad y pasión, pueden conquistar el mundo. Pensemos en esos momentos de confesión. Cuando Kan finalmente se arma de valor y le dice a Sanem todo lo que siente, con esa voz profunda y llena de emoción. O cuando Sanem, con lágrimas en los ojos, le pide que no la deje. Esas escenas son las que quedan grabadas a fuego en nuestra memoria, las que nos hacen su
Expirar y pensar, ojalá a mí también me pasara algo así. Cada palabra pronunciada, cada lágrima derramada, resonaba en nuestros propios corazones, reviviendo experiencias y anhelos universales. Y la manera en que la serie supuso un impulso en sus carreras. Can Yaman se convirtió en un ídolo internacional, y Demet Özdemir consolidó su posición como una de las actrices más talentosas y queridas de Turquía. Juntos crearon un fenómeno que trascendió fronteras y generó una legión de fans en todo el mundo, que seguimos apoyando su trabajo individual con la misma pasión. Erken Cikus fue el trampolín que lanzó sus carreras a niveles estratosféricos, y su legado como pareja actoral es innegable. La belleza de las historias como esta es que, aunque termine la serie, el legado perdura. Las escenas icónicas, los diálogos memorables, la banda sonora que nos pone la piel de gallina, todo ello sigue ahí, disponible para revivir esos momentos que nos hicieron felices. Y no solo eso, sino que nos dejan una lección, la de que el amor verdadero, ese que se basa en la conexión profunda, en el respeto y en el apoyo mutuo, es posible. Erken Cikus nos recordó la magia de creer en el amor, en la superación de obstáculos y en la fuerza transformadora de una conexión genuina. Así que si aún no han visto Erken Cikus, les invito de todo corazón a hacerlo. Si ya la han visto, les animo a que vuelvan a ella, a que redescubran esos detalles que tal vez se les escaparon en su momento, a que se dejen llevar de nuevo por la magia de Can y Sanem. Porque al final, ¿quién no necesita creer en el amor eterno? Esta serie es un bálsamo para el alma, un recordatorio de que en medio de las complejidades de la vida, el amor verdadero puede florecer. En resumen, hemos viajado de nuevo a ese mundo de Erken Cikus, hemos revivido la intensidad de la química entre Can Yaman y Demet Özdemir, y hemos recordado por qué esta pareja se ha ganado un lugar tan especial en nuestros corazones. Su historia en la serie nos enseñó sobre la autenticidad, la evolución del amor y la fuerza de los sueños compartidos. Nos mostraron que el amor no es solo una emoción, sino un viaje de crecimiento, descubrimiento y apoyo mutuo, un viaje que vale la pena emprender una y otra vez. Muchísimas gracias por acompañarme en este recorrido. Espero que hayan disfrutado tanto como yo. Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. ¿Cuál es su escena favorita de Erken Cikus? ¿Qué es lo que más les cautivó de la relación entre Can y Sanem? Cuéntenmelo todo. Su participación y sus recuerdos enriquecen este espacio y nos permiten revivir juntos la magia de esta historia. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha transportado de nuevo a ese universo que tanto amamos, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con todos sus amigos y familiares que también son fans de las series turcas y de estas historias que nos llegan al alma. Ayúdennos a expandir esta comunidad de amantes de las series turcas. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras en el fascinante mundo del entretenimiento turco. Hay muchísimas historias maravillosas esperando ser descubiertas. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante para todos.